Bueno, entonces para todos un afectuoso saludo desde el directorio de la sede en el Medellín y su comisión de biblioteca. Hoy dos invitados valiosos para todos nosotros. Jader Flores, asociado, y Felipe Acosta, amigo de la sede. Ellos dos propusieron el texto y la forma de trabajar. Quisiera resaltar dos aspectos por los que considero valioso su aporte y participación. Uno, tienen su práctica en instituciones diferentes, pero que albergan lo que es excluido de los sistemas denominados normales, en el sentido de que en ellos, en los sistemas normales, se exige una forma de respuesta, un ritmo y una producción igual para todos. Felipe trabaja en lo excluido del ámbito escolar regular y Jader Flores en lo excluido en el ámbito familiar y laboral. Y segundo, ambos se han querido dejar orientar por los principios psicoanalíticos aplicados a ambas instituciones. Ellos eligieron una conferencia de Miller, pronunciada en París en julio del 2008, y que tiene por título Efecto retorno sobre la psicosis ordinaria. Texto de numerosas referencias cuando de trabajo serio sobre la psicosis se trata. Quiero decir que de forma previa, para la preparación, ya supieron transmitir a la comisión un entusiasmo contagioso y un deseo especial por aprender a leer y a procurar un bien decir. Esperamos escuchar los efectos que este trabajo tenga en ustedes y que podamos de ellos extraer los elementos para nuestro próximo. Cada uno de los expositores cuenta con 20 minutos para exponer su trabajo y luego abrimos la discusión. Quienes deseen pueden hacer sus preguntas por el chat para dar lugar a las mismas cuando iniciemos la conversación. Sin embargo, se pide la manito al final de las dos lecturas, de las dos intervenciones, para lo que nos quieran aportar, comentar, preguntar. Entonces, bueno, le damos la palabra de forma inicial a Jader Andrés y luego Felipe continúa con su intervención. Vamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Y nos agradecer a la Comisión de Biblioteca por esta iniciativa, que fue la que realmente nos causó a este trabajo. El título que le di digámoslo, a este comentario precisamente es un comentario esbozado sobre el texto Un efecto retorno sobre la psicosis ordinaria. Esta cuestión de esbozado, cuando más adelante lean el texto, de pronto pues van a entender qué intención tiene. Bueno, primero quisiera compartir con ustedes lo valioso que puede llegar a ser una lectura con otros. El saldo de formación que queda después de trabajar un texto con alguien más es algo gratificante. Cada vez que leía este texto sentía, como él mismo se titula, un efecto retorno. Cada lectura era un descubrimiento. Aparecían ideas que no tenía antes. Y creo que si lo vuelvo a leer después de este evento, será otro efecto retorno. Solo quería transmitir brevemente algo de mi experiencia para provocarlos a leer y comentar un texto con otros. Es algo enriquecedor. Felipe y yo lo vivimos y cada uno quedó con un saldo de formación. Antes de pasar al comentario, expresaré mi intención con el mismo. Pienso tomar algunas ideas del texto para luego desarrollarlas. Pueden existir más, por supuesto. Puede que esté equivocado. Eso sería bueno conversarlo, ya que constaté que se puede leer entre varios un mismo texto y que es inevitable, por lo menos desde nuestra orientación, que la lectura no sea singular. Es por esta razón que los comentarios que traemos hoy no se encuentran en la ciudad de las sombras, es decir, no son una imitación el uno del otro, no son comentarios rígidos,
sino que son comentarios sin la intención de dar un saber hacer sobre el texto. Nuestros comentarios son esbozados y ustedes son invitados a enriquecerlos con sus intervenciones. Bueno, sin más preámbulos, doy paso al comentario del texto. La psicosis ordinaria es una categoría lacaniana. La psicosis ordinaria no es una creación de Lacan, sin embargo, es una categoría lacaniana. Es decir, es una invención que Miller extrajo de lo trabajado con otros a partir de la última enseñanza de Lacan, la cual, a su vez, es un efecto retorno, abro comillas, del desarrollo pragmático de su enseñanza a lo largo de 30 años de seminario. Hasta ahí la cita. El porqué de la aparición de la psicosis ordinaria. Este concepto, significante, sintagma o expresión, de acuerdo a lo planteado por Miller, fue creado para responder a una necesidad, una urgencia y una utilidad. Esquivar la rigidez de una clínica binaria, neurosis y psicosis. Antes de la aparición de este concepto, existía en los clínicos una vacilación diagnóstica que se postergaba. Entonces la pregunta era, ¿se trata de una neurosis o de una psicosis? En consecuencia, los casos que colocaban a prueba a los clínicos siguieron aumentando, haciendo que esa frontera se fuera precisamente, como dice Miller, ensanchando. Esta dificultad práctica develó que no bastaba con tener sobre la base la forclusión del nombre del padre para determinar si el caso era bautizado como neurótico o como psicótico. Es así como la invención del sintagma psicosis ordinaria era una forma de introducir ese tercero que quedaba excluido en esa frontera. No obstante, es importante aclarar que este tercero, es decir, la psicosis ordinaria, no es un híbrido entre neurosis y psicosis. Tampoco se trata de un continuo entre ambas estructuras, sino que se traduce en la presencia de una psicosis con determinadas características, las cuales voy a explicar más adelante. La psicosis ordinaria, un concepto con una definición singular. Aunque ya lo nombré anteriormente, me parece importante resaltarlo, ya que pues para mí esto es algo valioso. Y es que la psicosis ordinaria fue un concepto elaborado con otros. Y prueba de ello fue el trabajo clínico que todos pueden ir a buscar, por demás que ya han trabajado. Trabajo clínico que fue desarrollado por varios psicoanalistas durante el conciliábulo de Angers en 1996, la conversación de Arcachón en 1997 y la convención de Antibes en 1998. Y es por esta razón, dice Miller, que la definición de la psicosis ordinaria no es rígida, sino que todo el mundo fue, creo que todavía somos bienvenidos a dar nuestra impresión y nuestra definición. Esta forma de crear un concepto con un esbozo de definición no es posible sin ir de la mano con Lacan. Miller aclara que él, precisamente a la hora de lanzar este sintagma en el año de 1998, se inspiró en la manera en que Lacan definió el pase. Es decir, se trataba de no brindar un saber hacer, sino simplemente de lanzar un esbozo de definición que causara un eco en los demás y esperar hasta dónde llegaban las consecuencias. Esta forma de crear conceptos es una manera de no caer en un mundo de sombras, tal como ocurre con el discurso universitario, en donde cada vez que aparece un concepto, este ya cuenta con una definición precisa, lo cual forcluye el lugar para el debate y provoca solamente la imitación. En definitiva, dice Miller, si nos vemos tentados a darle una definición a la psicosis ordinaria, sería una definición a posteriori, es decir, después. Este punto me parece fundamental y es uno de los efectos de formación que extraigo de la lectura de este texto. Me explico. La psicosis ordinaria, al tratarse de una psicosis disimulada, velada,
que no se manifiesta hasta su desencadenamiento, una psicosis difícil de reconocer tal cual, porque no cuenta precisamente con fenómenos evidentes que den cuenta de una psicosis extraordinaria, manifiesta o declarada. Esta, es decir, la psicosis ordinaria, solo se llega a deducir a partir de la localización de pequeños índices variados. De esta manera, no es posible decir a priori que se trata de una psicosis ordinaria. Solo se puede a posteriori, contando con una condición ineludible, que es precisamente lo ineludible de nuestra clínica, y es que se encuentre bajo transferencia. Esta es la condición para poder evidenciar que algo cojea, que algo no anda bien. Un hacer creer compensatorio o compensatory make believe. El paso lógico del nombre del Padre como nombre propio a predicado se da en la última enseñanza de Lacan, tal como lo muestra Miller en el recorrido que hace en este texto de la construcción lacaniana de la psicosis en los escritos de Lacan. De esta manera, el nombre del Padre deja de ser un elemento particular, un nombre propio, a ser un elemento X que puede llegar a funcionar como el nombre del Padre para un sujeto. Este elemento X no es el nombre del Padre, pero sí tiene su cualidad. Es un sustituto sustituido. Teniendo esto como base, Miller llega a plantear lo siguiente. Queda como la definición o introduce esto el compensatory make believe. Lo que, abro comillas, lo que llamamos predicado el nombre del Padre es un elemento que es una suerte de make believe del nombre del Padre. Un compensatory make believe, un hacer creer compensatorio del nombre del Padre, un CMB en la psicosis. Hasta ahí la cita. Líneas más adelante en el texto de esta cita, Miller hace una especie de broma al decir que deberíamos de tener una lista completa de todas las formas posibles del CMB en la psicosis. No obstante, realmente aclara por qué es una broma y dice porque es algo muy difícil y es totalmente comprensible, ya que desde nuestra orientación pues, buscamos el caso a caso, lo singular. Cada psicótico tiene su CMB e intentar hacer una lista de estos se convierte en un imposible. Es decir, no podemos caer en la creación. Esto fue algo que me serví de la anterior clase del seminario de Juan Fernando, que él introduce algo sobre una paradoja dialéctica y también en la conversación con la comisión de bibliotecas que lo nombramos como una paradoja dialéctica epistémica. Entonces, no podemos caer en la creación de una paradoja dialéctica epistémica con el concepto de psicosis ordinaria. Es decir, no significa que nosotros vamos a ser como el doctor Snook, que es un personaje de una comedia escrita por un escritor francés, no sé cómo se pronuncia, me disculpo, de Jules Romains. Y bueno, este doctor lo que hace es que vuelve a todo el mundo enfermo cuando realmente estos se encuentran sanos. Y Miller dice que precisamente uno de los riesgos con este concepto es precisamente volver a todo el mundo psicótico sin serlo. Precisamente no se trata de un triunfo del psicoanálisis. La psicosis ordinaria no es una categoría diagnóstica, sino que se trata de un programa de investigación propuesto por Miller. Más adelante voy a ampliar un poquito más este punto. Ahora bien, el CMB en la psicosis ordinaria no es para siempre, lo que significa que puede llegar a caerse o romperse, llevando el sujeto hacia una abertura del agujero que se traduce en un desencadenamiento. A pesar de lo anterior, este CMB, es decir, a pesar de que eso se pueda caer, este CMB en la psicosis ordinaria es lo que permite que un sujeto pueda llegar a presentar lo que Miller nombra en este texto como descompensaciones múltiples, sin pasar a presentar un desencadenamiento, ya que este puede llegar a funcionar como un patrón repetitivo que es compensado sin cesar. O sea, que este CMB es como algo que vuelve, por decirlo así, a
a instaurarse o que permite que el sujeto no llegue a ese desencadenamiento. Y ya pues obviamente puede que llegue a esto. Es así como la psicosis ordinaria nos enseña, como lo hizo Joyce, que se puede contar con un elemento X que permite que un psicótico cuente con, abro comillas, un desorden en la juntura más íntima del sentimiento de la vida, hasta ahí la cita, sin presentar ruido o explosión, a pesar de tener un agujero o una desconexión que se perpetúa. Es decir, que un sujeto puede vivir sin desencadenarse, aún contando con ese fallo, con ese agujero. Bueno, la psicosis ordinaria no es una categoría objetiva. Miller expresa que la psicosis ordinaria no es una categoría objetiva al estilo DSM o cualquier otro manual diagnóstico. En otras palabras, para llegar a decir que se trata de una psicosis ordinaria, no se cuenta con un manual ni con unos índices claros, sino que se cuenta con índices variados. Es decir, la psicosis ordinaria es una categoría epistémica, ya que su construcción se da caso a caso y esta solo interesa al saber del clínico, en la medida en que es una posibilidad que puede tener para conocer algo del paciente. Es por esta razón que la psicosis ordinaria es una categoría de la cosa en sí, de cada caso. Es un concepto que tiene su origen en la práctica, en las dificultades prácticas de la clínica. Bueno, la psicosis ordinaria no es un asilo de la ignorancia. Una vez que se dice que se trata de una psicosis ordinaria, hay que dar otro paso, clasificarla de modo psiquiátrico. No se trata simplemente de una nominación diagnóstica, sino que se debe ir más lejos y encontrar la clínica psiquiátrica y psicoanalítica clásica que nos permita darle su lugar. En consecuencia, la psicosis ordinaria no es un asilo de la ignorancia, como dice Miller, porque si así lo fuera, eso sería construir un refugio para no saber. Sería caer en esa paradoja dialéctica que señalé anteriormente. En esa medida, si se habla de psicosis ordinaria, la pregunta que deviene ineludiblemente es, ¿de qué psicosis se trata? Es por esto que, una vez, esto es muy redundante, pero es necesario aclararlo, una vez se dice que es una psicosis ordinaria, eso quiere decir que es una psicosis. Este concepto no nos va a autorizar a ignorar la clínica, al contrario, es una puesta a prueba para el clínico. Todo un esfuerzo por ordenar y localizar en el caso, o organizar y localizar el caso que se presenta como un inclasificable ante los demás. La psicosis ordinaria se ordena bajo transferencia. El territorio de la psicosis no se reduce únicamente a las psicosis explotadas, extraordinarias o desencadenadas. Al contrario, la psicosis es un vasto continente, un continente inmenso que muestra que no todas las psicosis van hacia ese camino. Miller nos orienta frente a lo que hay que buscar bajo transferencia durante nuestro recorrido para lograr identificar si se trata precisamente de una psicosis ordinaria. Y nos orienta en ese territorio específico de la psicosis, indicando que tenemos que buscar las diferentes formas en que se manifiesta lo que Lacan expresó en cierta ocasión como, abro comillas, un desorden en la juntura más íntima del sentimiento de la vida en el sujeto. Está ahí la cita. Ahora bien, ese desorden no vale para todos, al contrario, su forma de vivirlo es singular. Lo anterior significa que ese desorden se encuentra ubicado en la juntura más íntima del sentimiento de la vida en el sujeto y que ese sentimiento de la vida es sin igual. O sea, no se puede comparar. El sentimiento de vida que tiene cada uno de nosotros no es igual al de los demás, ya que se trata del modo en que cada uno siente el mundo que lo rodea, su cuerpo y la manera de referirse a sus propias ideas. Bueno, Miller en el texto hace como alusión a, pues
como la invitación que él hace a ubicar este desorden, lo hace para mí de diferentes maneras que extraigo del texto. Estas son varias citas. Entonces él nos dice, deben darse a la búsqueda de pequeños índices. Es una clínica muy delicada. A menudo es una cuestión de intensidad, una cuestión de más o menos. Nos dice también, deben conectar todos los pequeños detalles que aparecen distantes los unos de los otros en un desorden central. Y nos dice que cuando se trata de una psicosis ordinaria, es cuando uno no encuentra signos evidentes de psicosis, que hay que buscar pequeños índices. Es una clínica de los pequeños índices de forclusión. Bueno, a pesar de estas citas que traigo, creo que la principal propuesta que trae Miller para intentar organizar ese desorden en la juntura más íntima del sentimiento de la vida en el sujeto son las tres externalidades que él desarrolla en el texto, que es la externalidad social, corporal y la subjetiva. Voy a comenzar por la externalidad social. Él dice que se divide en dos. Una es la identificación negativa y la otra la positiva. En cuanto a la positiva, dice que consiste en una identificación demasiado intensa respecto a una posición social. Y el ejemplo que él nos brinda es sobre esta forma de identificación que consiste en aquellos psicóticos ordinarios para los cuales el ser nombrados para determinada labor es lo único que los sostiene. Y cómo la pérdida de esa labor o la posición social puede causar un desencadenamiento. Es decir, que hay una identificación tan intensa que es lo que sostiene, digamos, al sujeto, lo único que lo llega como a sostener y a evitar un desencadenamiento. La otra identificación es la negativa, que es todo lo contrario, y se trata de sujetos que no son capaces de asumir una posición social, sujetos que presentan una impotencia en relación al sostenimiento de esa función social. Y Miller dice que esta identificación se observa cuando en un sujeto se produce un desenganche o una desconexión, ya que son sujetos que van de una desconexión social a otra, se desconectan del mundo de los negocios, de la familia, entre otros. Bueno, paso a la otra externalidad, la corporal. Bueno, Miller dice que consiste en un desajuste presente en el cuerpo que lleva a que que no se es, sino que se tiene, se descomponga. La presencia de dicho desajuste en el cuerpo conduce al sujeto a inventarse lazos artificiales para apropiarse del mismo. Bueno, aquí Miller toca un punto muy interesante que de pronto va a desarrollar más Felipe en su comentario, y es que Miller dice que todos estos medios artificiales que parecían anormales hace años, hoy son banalizados, lo cual genera, pues lo cual fue lo que nos llevó a generar esta pregunta para que conversemos ahorita, y es pensar qué relación tiene la psicosis ordinaria con la época, ¿cierto? A partir de este postulado de Miller de que lo anormal se banalizó. Bueno, paso a la otra externalidad. En cuanto a la externalidad subjetiva, al igual que la social, se puede rastrear de dos maneras, ya que hay una tercera que Miller no desarrolla en el texto, la cual era en relación a las ideas. Bueno, entonces, una de esas maneras que explica Miller sobre esta externalidad consiste en la presencia que testimonia el psicótico de una experiencia de vacío, pero de un vacío de naturaleza no dialéctica. Y la otra propuesta, o la otra manera de esta externalidad es la presencia en el sujeto de una fijación de la identificación con el objeto A como desecho. Y Miller dice que es una identificación que no es simbólica, o sea, que no es metafórica, sino que es real, porque sobrepasa precisamente la metáfora y el sujeto puede transformarse en un desecho, descuidarse al punto más extremo. Bueno, ya para terminar, esto es más como una provocación para la lectura, y es que yo considero que si ustedes desean saber algo sobre el concepto de psicosis ordinaria,
en mi opinión, esta conferencia de Miller es fundamental. Y ustedes lo van a poder constatar si leen algún libro o artículo en alusión a este tema, y van a notar que la mayoría de textos o libros hacen referencia a esta conferencia. Y bueno, por esta razón y por otras más, los invito a leer este texto en el momento que ustedes consideren oportuno. Espero haber provocado la lectura del mismo y, lo más importante, provocarlos a que su lectura no sea solitaria, a que lean y conversen sobre lo leído con otros, y van a notar las consecuencias tal como la noté yo con Felipe. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Jade. Me parece que nos haces y nos presentas un bonito panorama del texto y creo que retoman los puntos fundamentales. Le damos entonces la palabra a Felipe para luego hagamos la conversación. Bueno, muy buenas noches también para todos. Gracias a la ANEL y a la Comisión pues, de Biblioteca por el Espacio, y a Jader, lo he dicho desde el inicio, desde que me invitó a que comentáramos el texto, y vuelvo y lo digo hoy, porque bueno, creo que fue una jalonada para mí de parte de él, como para que trabajáramos un poco algo. Y bueno, mi comentario va un poco, si bien no alcanza a tocar muchos puntos, lo quise llamar las relaciones con lo social de la psicosis ordinaria. Bien, es leer entonces y tal vez vaya comentando algunos puntos. El 10 de abril de 1948, en París, se proclamó la Convención Universal de los Derechos Humanos, un hecho sin precedentes que, entre otras cosas, buscó o busca, abro comillas, el advenimiento de un mundo donde los seres humanos disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias. Eso está en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 58 años más tarde, esta vez en Nueva York, nacería otra declaración de importancia para el mundo. Me refiero a la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que fue aprobada el 13 de diciembre del 2006, destacando que, abro comillas, se trata de un instrumento amplio de los derechos humanos del siglo XXI, cierro comillas, y la primera convención que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración. Dice además, señala un cambio paradigmático de las actitudes y enfoques respecto a las personas con discapacidad. 2 años después de esa convención, en el 2008, nuevamente desde París, Jacques Alain Miller daba la conferencia a los países de habla anglófona sobre la psicosis ordinaria, que dicho sea de paso, como creo que quedó claro en el comentario de Jader, hablamos de sujetos que consideramos en el psicoanálisis psicóticos, pero estabilizados, es decir, no desencadenados, así, no enloquecidos, si se quiere de otra manera. Daba la conferencia entonces a los países, revisando los efectos de ese concepto 10 años después de haberlo lanzado. Aunque son eventos aislados, esos tres, son también eventos conectados por lugares, tiempos y también por la temática del texto de Miller, desde orillas diferentes. Como por ejemplo al inicio del texto de Miller, él va de Nueva York, París un poco en su lugar. En la conferencia que dictó Miller, se movió todo el tiempo entre dos posiciones, que él mismo reconoce. En el último apartado de su exposición lo dice así, abro comillas, por un lado, nos vemos empujados a afianzar el concepto de neurosis, pero por otro lado, y es la consecuencia opuesta, somos conducidos hacia la generalización del concepto de psicosis. A manera anecdótica, recuerdo que hace ya varios años participé un tiempo de la mesa de lectura de psicosis que todavía se realiza acá en la ANEL,
En ese tiempo leíamos El amor en la psicosis, y una discusión respecto del tema me hizo plantear que el problema para los sujetos psicóticos era que los neuróticos somos más. Lo dije así en ese tiempo. Un comentario tal vez ingenuo de mi parte, pero creo que ese comentario ya contenía una inquietud que todavía se conserva en mí y que se refleja en la conferencia de Miller. Es decir, en el fondo había una impresión de que hay un desdibujamiento en lo social de la frontera entre la neurosis y la psicosis, o si lo quieren, entre lo normal y lo patológico, en otro sentido. Miller hace una conjunción en el texto entre normalidad y neurosis. Evocar la palabra normalidad es claramente una alusión social. Es una alusión social. Dice, abro comillas, en Lacan y en Freud igualmente, el complejo de Edipo, que Lacan traduce como metáfora paterna, es tanto el fundamento de la realidad común como de la neurosis. Podemos decir que la neurosis es la normalidad, dice Miller en ese texto. Sin embargo, y aludiendo al movimiento de Miller en la conferencia, esto puede ser interpretado más adelante de otra manera. Con el entendimiento de la psicosis y su forma de construcción del mundo bajo un orden simbólico delirante o diferente, Jacques Miller hace un recorrido por las elaboraciones de Lacan al respecto al nombre del padre en la psicosis, para llegar a mostrar ese salto en la concepción del mundo subjetivo, donde, por ejemplo, el orden simbólico en general, para todos, es delirante, tanto para neuróticos como para psicóticos. Extrae además un cambio fundamental en el estatuto de lo que conocemos como nombre del padre. Abro comillas. Lacan dice que en nuestros días el nombre del padre es el hecho de ser nombrado, de ser asignado a una función, de ser nombrado para. El nombre del padre hoy es acceder a una posición social. Este punto, que es central para el entendimiento de la psicosis ordinaria, me parece, tiene múltiples consecuencias, muchas, pero lo señalo específicamente para destacar que ya la neurosis, bajo esa perspectiva, no representaría la normalidad o la realidad común. Lo que invita a pensar también las relaciones entre aquello que se concibe como normal y como patológico en esta época. El estatuto del nombre del padre, bajo esta perspectiva en la neurosis, daría cuenta, más que del nombre del padre, de una forma de relación con el nombre del padre. Y queda claro al parecer que es esto lo que permitirá luego nombrar a Miller que hay una generalización de la psicosis. En ese sentido, a mi entender, abro interrogantes, podemos decir hoy que la normalidad o la realidad común, como la llama Miller, estaría más representada en relación con la psicosis y en específico con la psicosis ordinaria. Pregunta, ¿no? Sabemos de otras referencias a ese tema, o al menos yo las he escuchado, donde este mismo recorrido permite referir lo que conocemos como la caída del nombre del padre, o en ese sentido, la época del otro que no existe. Según entiendo, esa caída, que es una caída en lo social, benefició enormemente el despliegue de la psicosis en la vida cotidiana, bajo discursos, por ejemplo, como el de los derechos humanos, el de la inclusión, el de la diversidad. ¿Cómo se da esto?
Lo comprendo como que ya no hay una única forma de operación en lo social. Esa forma neurótica de relación con el nombre del padre, que decía, por ejemplo, cómo ser mujer, cómo ser hombre, y daba lugares muy fijos al sujeto. Hoy decimos que no hay algo que diga que es ser hombre o que es ser mujer. Está toda la categoría de los trans. No hay un tipo específico de ideal de familia. Se habla de la posibilidad de construir una familia desligada de los lazos sanguíneos. Por otro lado, a partir de la creación de los derechos de personas con discapacidad, de la que hablo al inicio, se crearon categorías sociales que permiten poner al otro de las instituciones en falta. Existe, por ejemplo, el concepto de ajustes razonables, lo cual es una indicación de que las instituciones deben tomar en cuenta la singularidad de las personas con discapacidad para hacer cambios en los procesos, en la medida en que existen barreras de acceso, que son físicas, pero también actitudinales y procedimentales. Los conceptos que uso ahí los encuentran en la Convención incluso de los Derechos de Personas con Discapacidad. Están definidos ahí, ¿sí? Así se entiende que el problema no es del sujeto solamente, sino que hay una cuota de responsabilidad social, denominado como barreras. Hablo de la discapacidad porque existe una categoría hoy que se denomina discapacidad psicosocial, en la cual, por supuesto, entran los diagnósticos de psicosis para los entes educativos y de salud, por ejemplo. Creo que es una categoría en parte afortunada, en tanto permite incluir la psicosis en el discurso social y no solo en el discurso médico. Además, permite aplicar los conceptos de barreras de acceso y ajustes razonables para esta población, con lo que entonces se puede generar movimientos del lado de los otros del sujeto psicótico, como las instituciones. Digo que esto tal vez es uno de los elementos sociales que permite hoy que veamos más sujetos psicóticos estabilizados bajo esa figura de la psicosis ordinaria. Creo que todo eso ofrece la posibilidad de que el sujeto psicótico pueda encontrar un sinnúmero de posibilidades con las cuales anudarse en algo de lo social. Hay lógicas flexibles del significante. Aquí hago una alusión a, tal vez bajo la posibilidad de algunos, de crear su propio, puse acá, ESAM, es una alusión a ese uno como significante, pero también a enjambre, como un grupo específico, creado tal vez bajo esa lógica de un significante que se esparce de manera más amplia. Pensando en ese punto, me da la impresión de que lo que para la psicosis genera una estabilidad, para el neurótico puede ser una forma de inestabilidad. De modo que vemos, mientras que en la época vemos una generalización, como lo llama Miller, de la psicosis, es decir, de sujetos que tienen una estructura psicótica pero están estabilizados y anudados en algo de la vida cotidiana, asistimos a la emergencia de nuevos síntomas sociales en los sujetos neuróticos, lo que conocemos más como crisis de angustia, fragilidad en los lazos amorosos, enfermedades del deseo, depresiones, como algunos analistas los llaman, o provocadas por la desestabilización del orden simbólico en lo social. En mi experiencia de trabajo institucional, donde trabajamos con personas con discapacidad cognitiva y psicosocial, donde hay tantos sujetos neuróticos como psicóticos, tantos sujetos neuróticos como psicóticos, no es que estén contados, puedo constatar dicha fórmula.
Lo que a la psicosis estabiliza, a la neurosis desestabiliza. Recuerdo el caso de J, un chico que tenía serias dificultades para mantener su cuerpo durante las clases, más cuando se le exigía responder a los contenidos de los talleres. J ingresó al taller de carpintería, donde comenzó a tener algunos desencuentros con el instructor por el hecho de ser muy cansón, como lo nombraba, con sus compañeros y responder de una manera irreverente, entre comillas también esa palabra. Una compañera de trabajo logró capturar que J tenía una cierta forma de respuesta especular, de modo que si le hablaba con un tono suave y nombrándolo como alguien tranquilo, J respondía desde ese lugar. Pero si le decía que era un hombre grosero y cansón, entonces literalmente J se respondía siendo grosero. Este fino detalle fue usado para hacer un ajuste razonable al proceso institucional y así transmitir cierta estrategia de trabajo desde los instructores y profesionales con J. Sin embargo, el instructor del área específica no estuvo de acuerdo. A su juicio, lo de J era una manipulación. Por ende, lo que debíamos hacer era pararnos en la raya, como solía decirlo él. Las consecuencias de esto no se hicieron esperar. De modo que en un momento de dificultad y presión con J, este iba a meter su mano en la cuchilla de una máquina de corte. Está ahí la viñeta. No les cuento el desenlace. Cuando se trata de trabajar con un sujeto psicótico, es importante que haya un tratamiento sobre el otro del sujeto, representado por su entorno. El otro debe moverse, lo que implica cuestionarse, o al menos intentar dejar en suspenso, si eso se puede, la forma propia de pensar y de ser, algo que no es fácil. Cuando tú le dices a una institución educativa o a sus profes que debe consentir el síntoma del aprendiz, entonces surgen inestabilidades. Pero es que no asiste, no entra a las clases, no hace nada, solo molesta, no se le ve interés. Si hago eso con él, entonces los demás van a querer hacer lo mismo. Los demás compañeros también captan esa forma singular de operación y comienzan a lanzar cuestionamientos. ¿Por qué a él sí y a mí no? Es que ustedes no hacen nada con él, entre otros. Les cuento expresiones reales en el trabajo institucional. Es claro entonces que mientras hacemos algo para acoger la singularidad del sujeto psicótico, las implicaciones para el neurótico son de desestabilización, es decir, desestabilización de la caída de los ideales que lleva consigo. Por el contrario, si el sujeto insiste desde sus propios ideales y los de la institución como una entidad estructurada, eso conlleva un posible desencadenamiento o crisis al menos del sujeto psicótico, como vimos en el caso J. Es esto lo que entiendo que pasó más o menos en la escala macrosocial. Cuando hablamos del patriarcado o de la época de la reina Victoria, como en otra conferencia lo nombra Miller, en la de el inconsciente y el cuerpo hablante, está por allí también. Cuando hablamos de esa época, lo común eran las psicosis desencadenadas, debido a esa consistencia del otro con mayúscula, del amo en lo social, con lo cual tampoco teníamos cómo saber de la enfermedad que es la neurosis, es decir, que de normal tampoco tenía tanto. Miller expresa en su conferencia esto, abro comillas, ustedes necesitan ciertos criterios para decir que es una neurosis. Y dice, ¿qué significa eso? Se necesita una relación al nombre del padre, no un nombre del padre. Es decir, podríamos entender
que bajo la última enseñanza de Lacan, no hay un nombre del Padre tampoco en la neurosis. Habría mejor una forma específica de relación a este. Es un poco una pregunta que me surgió del texto. Todo el mundo es loco, decía Lacan, todos delirantes. Podría entenderse como que todos tenemos una forma de rigidez respecto a su forma de relación con el nombre del Padre, con el suyo propio. Ambos deliramos, aunque de formas diferentes. Entonces, volviendo a mi comentario ingenuo del inicio, en parte tenía razón. Hace no muchos años, antes de la caída del nombre del Padre, pues si sigo esta hilación, pues si estoy equivocado, seguro tendré muy poca razón. Antes de la caída del nombre del Padre como nombre propio, como lo indica Miller, el problema era que había una dominancia de la neurosis en lo social. Primaba entonces la relación neurótica con el nombre del Padre. Hoy ya no más, al parecer, si bien en algunos sujetos, por supuesto. Esto no nos libra de otros problemas. Por supuesto hay otros problemas. Pero parece que sí los equilibra, al menos en la clínica y en lo social. Mientras del lado de la psicosis, Miller plantea la creación de esta categoría psicosis ordinaria, que desdibuja la clínica binaria, como lo indicó Hader, no podríamos hablar del lado de la neurosis de algún cambio. Tal vez podamos hablar de un movimiento en la neurosis que podríamos captar en lo social. Ciertamente la neurosis no es hoy lo que fue en la época de Freud. Tal vez nos acercamos a una definición de salud mental que propuso Freud en 1924, en su texto sobre la pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis, donde decía lo siguiente: la neurosis no desmiente la realidad, se limita a no querer saber nada de ella. La psicosis, por su lado, la desmiente y procura sustituirla. Llamamos normal o sana a una conducta que aúna rasgos de ambas reacciones. Es decir, que como la neurosis no desmiente la realidad, pero como la psicosis se empeña en modificarla. Y agrega Freud, esta conducta adecuada a fines, normal, lleva naturalmente a efectuar un trabajo que opere sobre el mundo exterior. Eso lo dice Freud en ese texto de la pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis. De todos modos, es un comentario que agregué hace poco. Vale la pena lanzar una advertencia que Hader nos muestra muy bien en su comentario y que construimos también un poco en la comisión y en su entendimiento de la conferencia de Miller. Se corre el riesgo de caer en un asilo para la ignorancia, representada hoy, por ejemplo, en una patologización general, ante la idea de no lograr cernir qué sería lo normal y qué no. Algo que también vemos incrementado en lo social. En la referencia al Dr. Nock, que trajo Hader y que hablamos con Juan Fernando, es un poquito clara esa referencia. Y dice, de modo que, para abocar la idea de la paradoja, al tiempo que vemos una proliferación de movimientos sociales que han favorecido el respeto por la diferencia, vemos en aumento las categorías clasificatorias que no logran definir bien qué sería singular y que favorecen la exclusión. De modo que, como surgió en la conversación preparatoria para este encuentro, nos vemos en la necesidad de aprender a pensar a partir de paradojas. Es algo que me queda de enseñanza, de lectura de este texto y del trabajo que hicimos para ello. Y es algo fundamental para el entendimiento de la psicosis y creo también para los fenómenos sociales que estamos viviendo. Bien.
Mil gracias, Felipe. Bueno, me parece que tenemos elementos valiosos de conversatorio y hasta el momento no hay ninguna pregunta escrita. No sé si alguien se anima a levantar la manito. Y mientras se animan, no sé si Claudia o Juan quieren adelantar algún punto para que lo discutamos. Me pareció que en estas instituciones donde Felipe y Jader trabajan, no sé si pueden aportar algo distinto a la psicosis ordinaria con la experiencia que tienen. Es decir, si este es un concepto que está en investigación, que se está recreando, que podemos debatir, complementar, agregar, si la experiencia en esas instituciones que tienen pueden aportar a esa investigación. Sería de pronto como bueno, una inquietud que me surgió y me suena bonito un hacer creer compensatorio, ¿no? Que creo valioso y no sé si la experiencia que también ambos tienen no lo pueden recrear, ¿no es cierto? Un hacer creer compensatorio que estabiliza a alguien y que nos permite recrear el concepto. Se me ocurren por el momento, bueno, no sé si Claudia, Juan también quieren agregar o alguien quiera preguntarle a los muchachos. Sí, Juan tiene la mano levantada. Ok. Vamos, Juan. A ver, yo quisiera señalar algo que me parece importante y es que se trata de un trabajo que hicieron Jader y Felipe, como efectivamente lo acaban de demostrar, supremamente riguroso, supremamente preciso, donde no se trata de hacer de la cita una manera de promover de promover la ignorancia o de caer en la ignorancia, sino una manera de estimular el pensamiento y la reflexión. Yo realmente alabo mucho el trabajo hecho por ellos, que me parece tiene una enorme cantidad de cosas que a mí me parecerían muy interesante que quedaran, por lo menos algunas de ellas, en la conciencia y en la memoria de los asistentes. Yo voy a comenzar por hacer una pequeña observación y le quisiera preguntar a Jader y también a Felipe una pequeña observación que me parece que, al menos como yo entiendo el texto de Miller, me parece que tiene un enorme valor y es la referencia al doctor Nock. Yo quisiera pedirles a ambos, si es posible, primero
que pudieran explicar un poquito más en qué consiste esa referencia y cuál es el valor que ustedes le encuentran, puesto que especialmente Felipe, pero también Hader, hicieron un cierto énfasis en la implicación del concepto de psicosis ordinaria en la puesta en cuestión de lo que podríamos llamar la despatologización del mundo que hoy se produce, que sería un poco el movimiento inverso de esto. Entonces, yo les quisiera pedir, porque me parece que es una pieza preciosa para poder entender la lógica del texto y la lógica de múltiples referencias, si pudieran ampliar un poco más alguna consideración frente a ese punto. No sé si Felipe quieres empezar o comienzo. Dale a ver si quieres, si la tienes allí, sería súper y ya se te No, complemento pues o yo, agrego algo. precisamente agradecerle a Juan Fernando que gracias pues a la cita que vos agregaste en el texto, que es importante aclararlo a los demás. Vemos que el texto que trabajamos cuenta con una ampliación que hace Juan Fernando sobre, sobre esta referencia de Miller, porque realmente Miller lo hace, me parece a mí muy, pues no le da tanto, pues no, sí, tanto énfasis. Y pues lo que puedo ampliar de esto es, bueno, en el texto Miller lo hace haciendo alusión precisamente a que él se siente un poco como el doctor Nock al intentar decir que los neuróticos también, digamos, están como por decirlo así enfermos, ¿cierto? Que, bueno, que la normalidad precisamente sería sufrir una neurosis y que hay muchas personas que pueden vivir sin verlo como una enfermedad, ¿cierto? Y que él se siente precisamente como intentando decir que todos están enfermos. Pero entiendo pues lo que hace referencia, pero yo lo que extraigo de esta cita o de lo que me serví es precisamente de lo que Miller señala como el riesgo que hay de la creación de este concepto de psicosis ordinaria. Y yo creo que el riesgo es, o el riesgo que él señala es que precisamente servirse de este concepto para crear un refugio de no saber, ¿cierto? Para crear un asilo de la ignorancia, en la medida en que se puede llegar a decir, en vez de, como dice el doctor Snook, o bueno, como toman ahí en la comedia, esto de que la gente sana son enfermos que se ignoran, llegar a decir que todo, que todo el mundo es loco sin saberlo, ¿cierto? Pues como también o llegar a decir que todo el mundo es psicótico sin saberlo, precisamente al decir que todos con la psicosis ordinaria, pues como que empezar a nombrar a todo el mundo como psicótico ordinario, y entonces ya eh, quedarse ahí, ¿cierto? Precisamente mirar lo que nos invita es a no quedarnos ahí, sino a servirnos de esto para colocar a prueba el clínico o construir el caso y verdaderamente mostrar si se trata de una psicosis. Digamos que es como la manera en la que me serví o el efecto de formación que me queda y esa era como la paradoja, por decirlo así, es que yo siento que Miller en este texto lo que hace es precisamente con este concepto, es un intento de traer esos que estaban excluidos, ¿cierto? Entre esa clínica binaria, en esos casos raros que no se sabía si era una neurosis o una psicosis, y precisamente, digamos que lo que Miller promueve antes es como una clínica, como lo dice, más delicada, más fina, o sea, como un esfuerzo
por colocarse a prueba y por llegar a crear como el caso, pues, o determinar si verdaderamente se trata de una psicosis, y que precisamente la paradoja es que se puede llegar a utilizar como que quedar en la misma vía, es decir, seguir en esa vacilación diagnóstica, o sea, servirse de ese concepto como de otra forma, no de la forma que se intenta promover como algo a investigar, sino como la categoría diagnóstica. Es como lo que puedo decir sobre esto que nos invitas a ampliar, Juan. Vamos a ver si de pronto logro como complementar algo y tal vez si logro unirlo a algo de lo que comentó Cecilia ahorita al final. Si no lo logro, pues bueno, ahora sí un buen acto fallido. Y es porque es una paradoja en cierta forma pensar, o al menos cuando hiciste la pregunta yo no pensé como qué de malo puede traer la despatologización del mundo, ¿cierto? Pues yo me preguntaría esto, ¿cierto? Como hombre, no está bien eso, pues es decir, no está bien decir que estamos despatologizando el mundo, ¿cierto? Que ya no hablamos con tanta patología, ni estamos buscando, digamos así, patologizar a todo el mundo. Pero ahí es donde está como el movimiento paradojal, porque diríamos que en una época tal vez, ¿cierto? Cuando consideramos, al menos así, digo, pues y es como lo que trataba de plantear, así pues lo he entendido, tal vez hay algunos errores ahí en lo que he planteado y seguramente los hay, pero cuando hablábamos de una locura tal vez muy situada específicamente en una población, ¿cierto? O en personas muy enfermas, pues muy patológicos, digámoslo así, o muy centrada la patología en una forma específica de pensarse, pues bueno, había procesos de exclusión para esas personas, pero tendríamos que suponer, como de alguna manera incluso propusieron algunas personas, que eran el representante de la singularidad también, en cierto sentido. Es decir, develaban ciertas verdades, por ejemplo, en lo social y en el mundo, ¿sí? También se ha considerado así. Eran incluso los productores en muchos casos también de ciertas invenciones y ciertas cosas, bueno, cosas de ese orden pues son como los que me ocurren. Y pensar hoy, por ejemplo, que hay como entonces una singularidad, porque por ejemplo al tiempo que hablamos de despatologización o que se puede hablar de que hay, por ejemplo, que el hecho de que una persona sea gay, ¿cierto? Para decirlo con claridad, no es considerado una patología, ¿cierto? O que una persona se tatúe no es considerado algo no anormal, que era lo que Jader aludía a la banalización, por ejemplo, digamos, las ciertas conductas. Es decir, que no podamos hablar de una patologización. Al mismo tiempo, muchas otras categorías se han patologizado. El fenómeno, por ejemplo, del DSM-5 fue ese, ¿no? Patologizar, por ejemplo, sentir afectos tristes, ¿sí? De modo que muchas personas lo sienten y cada vez uno encuentra en la clínica, por ejemplo, personas diagnosticadas me refiero pues en términos como al menos desde la vertiente de la salud, no por nosotros como psicólogos o analistas, con trastornos de ansiedad, ¿cierto? O hay proliferación de ciertos diagnósticos como patología, digámoslo así. Entonces, bueno, creo que hay como un movimiento de un lado a otro, pero sí hay una complejidad para mí que yo la verdad no lo logro captar del todo, y voy a ver si logro entonces asociar eso a lo de Cecilia, y es el hecho de que hay una singularidad en la medida en que se intenta dar lugar a la singularidad, también algo se difumina, ¿no? Yo, alguna vez lo pensaba como de esa manera. Se crean muchas categorías hoy para respetar la diferencia o para tratar de discernir que esa población tiene una particularidad más bien, ¿cierto? Específica dentro de la sociedad y al mismo tiempo que se crean se van autoexcluyendo y cada vez hay más y más y más y más, ¿cierto? Como la lógica del enjambre, ¿cierto? Nuevamente, muchos y en últimas queda como difuminado y luego hay como un momento de borramiento donde entonces ya no, incluso se empiezan a hacer nuevas formas de segregación incluso
¿cierto? También complejas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ese es para mí un problema singular que no logro captar del todo en cierto punto. Y en ese sentido, sobre lo que decía Cecilia del trabajo del hacer creer compensatorio de la psicosis ordinaria en las instituciones, hay dos conceptos más en la conferencia de Miller que ayudan a pensar eso. Hubo uno que lo comentamos mucho con Hader, al final no lo sacamos de los textos, no sé por qué, que fue cuando Miller dice en la conferencia que la neurosis no es un wallpaper, es decir, no es un fondo de pantalla, dice él, aludiendo tal vez a una imagen, ¿no? Es decir, como que la neurosis no es solo una imagen que está ahí puesta y que si tú vas a mirar detrás no hay nada, digámoslo así, sino que tiene un cierto contenido, al menos es lo que insiste Miller mucho en la conferencia. Pero si yo asocio a eso, el hacer creer compensatorio es como una forma de wallpaper, ¿cierto? Es decir, en la psicosis, como algo que está superpuesto, pero que si tú de pronto te detienes a mirar con detenimiento, valga la redundancia, y vas un poco más allá, puedes encontrarte unos vacíos. Y tal vez a mí por eso se me asemejaba al concepto de externalidad, porque es como algo que está ahí, como externo, como que se muestra hacia afuera, de alguna manera muestra una imagen de algo, hace una apariencia. Yo no sé si ahí el concepto de semblante tenga un contenido, pues tenga una razón, seguramente sí, pero cuando tú vas a mirar al fondo, si tú empiezas a cuestionar eso de cierta manera, seguro aparecen grietas que, que tal vez podrían no solo develar la imagen, sino tal vez incluso destruirla, en cuyo caso puede haber una descompensación. Es el problema clínico que hay con el tema de la psicosis y del ir con cuidado, ¿cierto? Por eso no se trataría, creo yo, así lo entiendo yo, de que es una forma de neurosis, sino que es una psicosis. Y si usted se va de cierta manera, pues puede generar ciertos desencadenamientos, desestabilizaciones o ciertos problemas, actos, posibles pasajes al acto, que es un poco lo que yo pongo juego en el caso, ¿no? Cuando planteo lo del caso de este hombre que interpreta que es que él realmente no se está poniendo esa prueba, ¿cierto? Piensa que es un asunto de semblante, que se para, sí, pero no, era más bien un asunto de defensa, ¿cierto? En cierta forma, como de protección para este mismo chico, el pararse en esos momentos así, como una forma de responder a eso que sentía invasivo. Y claro, cuando se le para la raya para poner a prueba eso, porque cuando uno dice se para la raya es porque voy a poner a prueba eso porque el otro tiene con qué moverse, pero el chico no tenía con qué moverse y iba a hacer un pasaje al acto, ¿cierto? Que no se hizo porque pues obviamente habían otros, se detuvo y luego hicimos otros movimientos institucionales y tuvimos que sacar al chico del taller, pero daba cuenta de eso, es decir, es un wallpaper, que cuando tú fuiste a probar no tenía un soporte en el que se parara y se intenta caer, ¿cierto? Entonces es complejo, como eso en el caso, por ejemplo, de este chico, ¿cierto? Era un poco de ese orden el trabajo, entonces me hizo pensar pues también es como lo que decías. Claudia tiene la palabra. Juan, yo creo que también quiere redondear un poco la idea. Le damos la palabra a Claudia y luego Juan. Bueno, no, en primer lugar agradecerle a Jader y a Felipe por la manera como nos invitan a leer o releer el texto de Miller. Yo extraigo principalmente en lo que ellos exponen esta como me permitieron ver cómo la expresión misma, psicosis ordinaria, tiene la dimensión, y quizás hay una de las paradojas, la dimensión en la expresión misma de algo del orden de lo clínico como estructura, psicosis,
y ordinaria como algo de lo social. Con esto me parece que la expresión apunta entonces a eso ordinario que está dentro de cierto orden o cierto algo común, nada diferente, extraordinario, etcétera, pero que es así en el orden social. En la medida en que se le observa dentro del mundo social, pero si vamos a lo clínico, allí es donde aparece la psicosis en tanto tal, que es un poco lo que Hader también señalaba con todos esos elementos con los que se orientaría el clínico para hacer el diagnóstico de psicosis de ese sujeto que le llega a la consulta y que en su dimensión social podría parecer neurótico. Entonces están todos esos elementos que orientarían el diagnóstico, pero también el señalamiento hecho un poco rápidamente en el texto de Hader sobre la transferencia, bajo transferencia. Creo que eso también le da la dimensión de posibilidad diagnóstica de psicosis a un psicótico que parecería normal o neurótico, entre comillas. Y muestra entonces cómo esa expresión psicosis ordinaria, la parte de lo ordinario, o si se quiere de lo normal también, entre comillas, pudiese tener más lugar a hoy en nuestra época por las características que hacen a nuestra época. Creo que la expresión que tanto usan los jóvenes frente a cualquier hecho normal, digamos, donde todo es normal, pues como que no hay nada extraordinario, nada los sorprende, nada les parece salido pues como de toda forma, sino que todo es normal, como para decir algo pues de lo que es nuestra época, que es que este significante tan presente en el discurso de jóvenes para señalar que todo, digamos que todo tiene lugar dentro del campo social, por más extraño, estrambótico que sea, se vuelve dentro de la norma social. Entonces, bueno, me parece muy, muy valiosa la transmisión y el interés pues, que causa la intervención tanto de Felipe como de Hader para ir pues como a leer o releer el texto. Yo quisiera hacer una breve acotación, una pregunta mejor, tanto a Hader como a Felipe. Ustedes hicieron, especialmente Hader hizo énfasis en una diferencia, que el concepto de psicosis ordinaria no es un diagnóstico, sino un programa de investigación. ¿Tú tienes la impresión, Hader y Felipe también, que en el uso que se hace corrientemente en nuestro medio del concepto se toma como tal o a la inversa más bien, se toma como diagnóstico? Yo creo que sí pasa mucho
que no se toma esa advertencia de Miller, sí. Muchas veces se nombra eso como psicosis ordinaria y no se hace de pronto ese esfuerzo de precisamente mostrar de qué psicosis se trata, ¿cierto? Es una paranoia, una esquizofrenia. Sí, a mí me parece que sí que ese es el reverso precisamente, que esa es la paradoja. Pero además, no solamente, digamos, es el esfuerzo del diagnóstico psiquiátrico, sino de la ubicación de la singularidad de cada sujeto, ¿no? Sí, que es que realmente yo creo que eso es lo más importante, ¿cierto? Desde luego, porque es ahí donde se pierde el valor de programa de investigación y cuando se asume como un universal, como un diagnóstico, como una categoría que de alguna manera ya excluye la posibilidad de situar la singularidad y de hacer el programa de investigación a partir de ahí. Incluso, no sé, les pregunto, por eso el nombre efecto retorno sobre la psicosis ordinaria, es decir, 10 años atrás, Miller lanza el diagnóstico y no sé si en el texto mismo él explica por qué efecto retorno sobre la psicosis ordinaria, y es a eso a lo que apunta Juan. Es decir, se pasó a hacerlo como una categoría diagnóstica y no como un programa de investigación a debatir, a ampliar, a poder dar cuenta de eso que se llama la singularidad. Incluso, no sé si el cuento que nos trajo Miller, pues y que apunta Juan, es hacernos creer también, el cuento tiene un hacer creer compensatorio de que todo el mundo estaba enfermo para luego pasar a que todo el mundo es normal, es un hacer creer que nos aleja de el rigor con el que se debe asumir uno a uno cada caso. Entonces, no sé si a eso también responde el nombre de esta conferencia. José Fernando. Bueno, les agradezco a Jader y a Felipe por los trabajos que me parecen una lectura muy juiciosa sobre el texto, y también pues a la biblioteca a la Comisión de Biblioteca haber vuelto a recuperar ese texto. Hay un elemento que me parece que es fundamental y que no es milleriano, pero es lacaniano, y que se fundamenta, digo, también en una clínica psiquiátrica clásica. Puede sonar paradójico, pero ya había en la historia de la psiquiatría clásica el registro de casos de estructuras psicóticas no desencadenadas. ¿Sí? Esto es como, me parece, el concepto fundamental sobre el que hay que volver los ojos. Y no en términos epistémicos o teóricos, sino en términos de lo clínico. El planteamiento y el problema que genera el hecho de que existan estructuras psicóticas no desencadenadas. Digo que genera toda una cuestión y un problema clínico en la medida en que muchos de los sujetos que consultan pueden llegar bajo esta condición, ¿sí? Son sujetos de estructura psicótica no desencadenados. Y ahí es donde empieza el programa de investigación. ¿Sí? Digo, para cualquier clínico poder discernir si hay un sujeto de estructura psicótica o no o es de estructura neurótica, y la respuesta que exige eso de si es psicótico y no está desencadenado, ¿en qué es que está sostenido ese sujeto? ¿Sí? Que es todo el desafío para poder
hacer la clínica sin ir a desestabilizar a ese sujeto, porque, como decíamos en el trabajo de ayer de Noches de Escuela, a partir de la intervención de Miguel, bueno, es una de las formas como se accede a la consulta. Puede accederse no solamente cuando ya está desencadenado en plena urgencia, sino que puede venir precisamente estabilizado, no desencadenado, con algún síntoma menor y que convendría mucho poder identificarlo para poder establecer una dirección de la cura. ¿Sí? La psicosis no creo que esté más extendida ahora que antes. Me parece que siempre ha estado muy extendida, más de lo que la ciencia puede imaginar o el psicoanálisis mismo puede imaginar. Hay reportes, por ejemplo, de Melanie Klein en los años 30 diciendo, por favor, a los clínicos, reconozcan la psicosis en los niños. Niños psicóticos no desencadenados. ¿Sí? En algún momento hay una alusión, no tanto a la palabra desencadenado, pero sí al hecho de que son niños psicóticos que más adelante van a poder mostrar su psicosis. ¿Sí? Entonces, digo que todas las consecuencias que de allí se derivan de este concepto de reconocer la estructura psicótica no desencadenada y todos los problemas que eso puede generar al ejercicio de la clínica. Bien. Gracias de nuevo. Sí, Juan Fernando, pero con lo que José estoy diciendo que esa respuesta que se da a Felipe, que los neuróticos somos más, ya José nos lo está aclarando. No te ilusiones, ¿no es cierto? Ni por ser neurótico, ni por ser más. Yo quisiera hacerle una pregunta a José Fernando, porque subraya la idea de que el concepto de psicosis ordinaria es distinto a los antecedentes de la psiquiatría y aún de Lacan, lo cual desde luego quizás sea cierto. Es decir, por ejemplo, todos conocemos la idea de prepsicosis u otras. Y el concepto de desencadenamiento mismo es un concepto de la psiquiatría, no es un concepto psicoanalítico. Estoy de acuerdo con eso. Pero yo quisiera preguntarle, porque me pareció entrever en lo que señala José Fernando, que no habría un progreso con el concepto de psicosis ordinaria. ¿Estoy equivocado? Sí, no hay un progreso con el concepto de psicosis ordinaria. Lo que hay es un nuevo llamado a la ética y a la responsabilidad del clínico, porque el asunto de cómo situarse frente a un sujeto psicótico no desencadenado es pura responsabilidad de quien lo recibe. Ahí es donde me parece que hay un llamado de todos los institutos del campo freudiano en Francia, que empiezan a mostrarnos que precisamente todo depende de cómo el analista o el receptor, diríamos, de la demanda puede situarse. Ahí es donde diría que está el mayor avance que hay, y es pellizcarnos, despertarnos, advertirnos a los clínicos de que muchas veces hay situaciones que pueden estar absolutamente estabilizadas por una nominación de tipo, por ejemplo, psicosomática, por un síntoma corporal, o por una nominación de tipo simbólico, o por una relación con un par. ¿Sí? Me parece que esa condición de advertencia es en donde veo que existe mayor progreso. Sí. Sí, de Ya, pronto. ya que Jader y Felipe
trabajaron el texto, ¿qué piensan al respecto ustedes? Sí, yo quería hacer justamente un comentario como en esa vía, y es como lo siguiente. Si no hay un avance en el concepto de psicosis ordinaria, yo creo que sí lo hay en el de discapacidad psicosocial, que fue el que propuse en el comentario, ¿cierto? Fundamentalmente por algo, porque es la posibilidad de que el sujeto psicótico participe como sujeto político. Es decir, ¿cierto? Que tiene un lugar en lo social y que tiene unas implicaciones para, por ejemplo, las instituciones en términos de un llamado, lo que dice José Fernando, a la ética, obliga, por ejemplo, a las empresas, ¿quién diría? A un sector empresarial, a tener que considerar fenómenos humanos dentro de las empresas, ¿cierto? Y tener que hacer modificaciones, por ejemplo, de trabajo, a las instituciones también, lo cual me parece que sí es una diferencia, que si bien no es una diferencia en términos de cómo se concibe tal vez para nosotros la psicosis, sí es una diferencia, pues en términos clínicos, sí es una diferencia en cómo se operan con ella en lo social. Eso me parece que es una diferencia, que me parece que es un avance. Y digo eso porque, por ejemplo, en lo que dijo Ceci, el comentario que yo puse del problema es que los neuróticos somos más, lo defendí en el sentido en que yo no sé si eso es buena idea. Yo no he estado muy convencido al respecto, ¿cierto? Y siempre he tenido la idea que no es muy buena idea que los neuróticos seamos más en ningún sentido. Y he tratado de luchar mucho conmigo y junto con otros en la idea de la negatividad de la psicosis, si se quiere decir así, es decir, de pensar que habría como como una idea de menos hacia la psicosis por las implicaciones que tiene su estructuración en la vida social y en todo lo que implica, ¿cierto? Me ha parecido que no es en esa vía como que yo lo intento pensar, y me parece pues como valioso referirlo porque en ese sentido, incluso en relación al comentario que hizo Claudia, yo no estoy muy seguro, no es algo que pueda sustentar con claridad porque hace parte de mi programa de investigación propio que espero resolver algún día en la existencia o tal vez no. Y es que yo no estoy muy seguro que cuando, por ejemplo, el sujeto psicótico como hoy participa más de lo social, el neurótico pasa intacto. Yo no estoy muy seguro, por eso yo propongo un poco como la fórmula de que lo que a la psicosis estabiliza, a la neurosis desestabiliza. Y me parece bueno porque yo no sé si podríamos, por ejemplo, hablar hoy de la posibilidad de que el neurótico se mueva dentro de la rigidez que tenemos de nuestra estructura, porque obviamente tenemos el marco muy cerrado de nuestra visión como neuróticos, suponiéndome neurótico, tal vez me equivoque, me dirán algunos de ustedes luego, que han habido hablar conmigo en otros contextos, pero dentro de ese marco que tenemos cerrado, o que al menos la neurosis tiene muy cerrada, creo que un poco la psicosis viene a intentar movérselo lo suficiente como para generar nuevas interpretaciones. Tal vez eso hace parte, desde lo que yo entiendo, de los problemas que vivimos hoy, por ejemplo, en lo social, conflictos mucho más abiertos en lo social y las complicaciones que tiene eso. Ya cómo hagamos con eso en lo social para generar conversaciones y nuevos arreglos, creo que serán otras cosas. Por eso propongo un poco en el comentario algo que hablamos en ese encuentro, que fue el asunto de a ver si logramos aprender a pensar desde las paradojas, cosa que los neuróticos no son muy buenos para ellos, por ejemplo. No sé qué tanto diga al respecto. Yo creo, bueno, no sé si nombrarlo como un progreso, pero bueno, basándome en el texto, bueno, Miller aclara que él lo lleva, que él logra reflexionar precisamente en esta conferencia la necesidad, lo dice, la necesidad, la urgencia y la utilidad, ¿cierto? Inventar este sintagma. Entonces no sé si nombrar como un progreso, precisamente es esquivar la rigidez de esa clínica binaria que había. Y no sé si nombrar como un progreso el traer o el mirar cómo esta última enseñanza de Lacan puede complementar esta otra clínica binaria. Y que ya, no sé si nombrarlo como progreso también, pero es mirar que
ya no es solamente la metáfora delirante, la forma, ¿cierto? De este paso lógico que nombra Miller, del nombre propio al predicado, precisamente él hace todo un recorrido de la construcción lacaniana de la psicosis, de no sé si nombrar un progreso, eso de mirar que no solamente se puede, digamos, una psicosis estabilizar o crear un orden, como lo nombra Miller, hay un orden simbólico delirante solamente por esa vía, sino que hay muchas otras, ¿cierto? Que hay una riqueza de invenciones a investigar, ¿cierto? Entonces no sé si ese sea como el progreso, y no sé, y bueno, también entiendo lo que dice José, y es verdad, en la psiquiatría está otras formas de nombrar como este tipo de psicosis, por decirlo así, pero no sé si también nombrarlo como un progreso, la diferenciación que se hace precisamente de que no es un continuo, que no es un híbrido, sino eh, que creo que en estas otras nominaciones de la psiquiatría sí había algo como eso, como de mezclar, bueno, no sé si también haya un progreso por esa vía, ¿cierto? Eh, pero bueno, Miller acá en el texto dice que sí había una necesidad, una urgencia y que había una utilidad. Entonces yo creo que ese progreso epistémico también trae consecuencias en lo clínico, ¿cierto? Y no sé si también pensarlo en lo político, pues la verdad ahí sí no sé si no sé, cuento como con elementos para meterme por ese lado. Es como lo que puedo nombrar. Yo agregaría a eso que estás diciendo y que me parece fundamental es ubicar que el progreso en el contexto epistémico del ultimísimo Lacan es lo que permite que haya la posibilidad de que el clínico pueda entender como una nominación, por ejemplo, imaginaria puede sostener anudado a un sujeto, o cómo es posible la pluralización de los nombres del padre, o cómo es que de alguna forma esa relectura, diríamos, del inconsciente real puede favorecer al clínico. O sea, que me parece que el progreso está más en lo epistémico que soporta el concepto que el concepto mismo en términos de que haya con eso pues como un avance científico para, qué sé yo, porque la psicosis siempre ha existido y la psicosis, digo, los recursos que tiene el psicótico para estabilizarse siempre han existido, no son solamente de esta época, y que hace que es posible encontrar sujetos como Rousseau, o como Cantor, o como tanta gente que pudo hacer mucha parte de su obra estabilizada sin llegar a un desencadenamiento. Sí, me parece que es fundamental esto que Hader trae, de que hay sí un desarrollo epistémico y un progreso epistémico en el ultimísimo Lacan que permite una aproximación a la psicosis que no siempre está desencadenada. Muy bien, creo que ese, digámoslo así, el aporte epistemológico que nos permite afinar y el texto mismo nos lo trae a todos bajo las externalidades y que creo que apenas están para construir y que es una invitación de Miller también a complementarlas porque incluso esboza otras dos que no desarrolla bien, la de la sexualidad y la del pensamiento, como externalidades que exigen mayor trabajo para todos nosotros. Y aquí hay un aporte que nos hace Eugenia que me parece valioso para de pronto cerrar porque ya nos pasamos del tiempo y quisiera como tomarlo en el sentido de lo que decía Juan, el riesgo de producir nuevas categorías sobre el discurso de la clasificación es el mismo que el de los derechos. Es que se promueve el para todos y la segregación, a la vez que forcluye lo singular. Y eso ya es un aporte que me parece valioso para todos nosotros. Bueno, vamos entonces cerrando, no sin dejar de invitarlos
para el jueves, que tenemos un evento valioso, importante, de aporte que podemos hacer a un momento que estamos viviendo. Creo que no debemos dejar de pasar sin la reflexión y el aporte que al respecto podamos hacer. Entonces, bueno, por momento a todos agradecerles la participación, los aportes y en especial a Felipe y a Jader, que nos motivaron enormemente y que hacen de este un espacio de formación que me parece muy valioso. Bueno, no sé si alguien quiere decir otra palabrita, Felipe, Jader, Fernando, Juan Fernando, Claudia, o bueno, ya damos por cerrada la actividad. Gracias, Jader y Felipe. Gracias. Y nos vemos en 2 meses. Nos vemos en 2 meses, sí, para el último martes de julio. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias a ustedes. Mil Chao, que gracias estén muy a bien, todos. muchas gracias. Muchas gracias.